Hola amiguitas y amiguitos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión de esta escuelita dominical. Esperemos que se encuentren todos bien en casita junto con ustedes, sus papás y toda su familia. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra clase. Y bueno, pues me da gusto saber que ya se han conectado algunos, como por ejemplo Gadiel. Dios te bendiga, Gadiel, bienvenido. Jaden, Sara y David, bienvenidos sean también a nuestra clase. Que Dios les bendiga mucho y bueno, esperemos que también sigan compartiendo también nuestras transmisiones para que todos los niñitos que estén ahí cerca de sus contactos y todo puedan ver esta transmisión, porque es mucha bendición para todos ustedes. ¿Cuántos están aprendiendo más de la palabra de Dios? A ver, alcen su mano. Ok, qué bueno, niñitos, nos da mucho gusto porque las maestras lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, para que ustedes puedan aprender más de la palabra de Dios y puedan tener esos versículos de memoria que espero que los tengan ya pegados en su casa y bueno, pues, o en su cuaderno. Otra cosa quiero decirles, me siento un poco triste esta vez porque no han mandado sus evidencias, solo hubo 4 niños que mandaron. ¿Y los demás? ¿Por qué no han mandado? Entonces esperemos que sí sigan mandando sus evidencias porque esto es, para ustedes es importante y para nosotros también el saber que están aprendiendo más de la palabra de Dios y que lo que les enseñamos aquí ustedes lo retienen. Y bueno, otra vez les decimos a los papis que les ayuden a sus hijos, que los apoyen. Es bonito aprender las tablas de multiplicar, los enunciados, los verbos, el abecedario y todo eso es muy importante también, pero más aún la palabra de Dios, porque esto nos va a servir para tener una vida en un futuro mejor, con la bendición de Dios. Entonces, papi o mami, si nos estás viendo, dile a tu hijo que haga estas manualidades, no son tan difíciles y en realidad no se ocupa materiales así súper especiales, solo lo que tenemos en casa o lo que les ha sobrado de las clases de su escuela. Bueno, espero que tengan ese deseo y ese ánimo de seguir trabajando, de seguir esforzándose. Es solo un poco tiempo, no se ocupan toda una tarde, un día entero, una media hora que se dediquen y empiecen a hacer sus manualidades. Nos daría mucho gusto ver esas fotografías. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Sí leyeron Lucas? Como la vez pasada les dije, Lucas 19 del 1 al 10, ¿sí la leyeron esta semana? ¿De qué tema se trató? Bueno, también quiero comentarles algo. El niño Gadiel mandó una fotografía con sus preguntas en su cuaderno. Esa es una muy buena idea. Si ustedes no quieren escribirlas ahí en el chat, pueden mandar una foto con sus preguntas y sus respuestas. Miren, por ejemplo, este día les voy a preguntar 4 preguntas para ver a ver si se recuerdan de la clase de hace 8 días. ¿Quién se acuerda de qué hablamos hace 8 días? ¿Ya se acordaron? Les voy a hacer 4 preguntas y quiero que por favor las vayan anotando en su cuaderno y después nos las compartan en el chat de esta transmisión. Primera pregunta, ¿qué dice? ¿Qué es un publicano? ¿Alguien se acuerda qué es un publicano? ¿Ya lo anotaron? Ok, la segunda pregunta sería, ¿cómo se llamó el hombre que subió al árbol? ¿Cómo se llamó el hombre que subió al árbol? Tercera pregunta. Cuando Jesús vio a este hombre en el árbol,
¿qué le dijo? ¿Se acuerdan de que estaba esta persona en un árbol y el Señor Jesús volteó a verlo? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a este hombre? ¿Se acuerdan? Váyanlo anotando en su cuaderno y después nos los comparten. Esta última pregunta, ¿qué dice? ¿Qué pasó después que Jesús fue a comer a casa de este hombre? ¿Se acuerdan cuando el hombre lo invitó? Bueno, el Señor Jesús dijo, voy a comer a tu casa, y fueron y comieron y platicaron y todo. ¿Qué pasó después? Esa fue una cosa importante que sucedió. Acuérdense que ese hombre era muy malo, ¿verdad? Era ratero, era tramposo, engañaba y todo. Pero después, ¿qué pasó cuando el Señor Jesús llegó a la casa de este hombre? ¿Qué sucedió? ¿Sí recuerdan? ¿Qué sucedió? Esa sería la respuesta, por favor. Y bueno, otra cosa más. Hace 8 días acabamos una serie de la historia del Señor Jesús, de parte de la historia del Señor Jesús. Entonces, hasta hoy, estas preguntas son las últimas de esa serie. A partir de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Quiero comentarles que el pastor Armando de esta iglesia nos dio la instrucción de darles 3 sorpresas a los 3 primeros niños que hayan contestado correctamente las preguntas y a los que han mandado sus evidencias, sus fotografías. Entonces, dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, vamos a comentarles o decirles qué niños son los que se van a llevar esas sorpresas hasta el día de hoy. Esas preguntas serán las últimas de esa serie. Por favor, contéstenlas y de todas formas nosotros ya tenemos la lista de todos los niños que han venido participando. Y otra cosa también, niños, pongan mucha atención porque a partir de hoy va a empezar una nueva serie para que se pongan las pilas, manden sus evidencias, contesten bien sus preguntas porque van a ser puntos que van a ir sumando para después tener una sorpresa. ¿Están listos para aprender la clase del día de hoy? Y bueno, otra cosa, hasta el día viernes vamos a recibir sus evidencias porque muchos nos los mandan hoy en la mañana o en la madrugada de hoy o en la noche del sábado. Ya no vamos a aceptar esas. Bueno, sí las vamos a recibir, pero ya no las vamos a considerar para generar puntos. Solo los que lleguen hasta el día viernes. Tenemos 5 días a partir del domingo, bueno, 6, contando domingo, para hacer sus trabajos. Es importante que trabajen, no sé, una media hora que se sienten ahí a trabajar la manualidad, porque con mucho cariño los hacemos para que ustedes también lo puedan hacer en su casa. Bueno, niños, después de todo esto, ya vamos a pasar a comenzar las clases el día de hoy. Antes que otra cosa, ya saben qué tenemos que hacer. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, claro. Ponernos en manos de Dios para que Él nos dirija en esta clase para todos ustedes. ¿Están listos para orar? Pónganse de pie, cierren sus ojitos y con reverencia a Dios vamos a poner todo esto en manos de Él. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por este nuevo día, por este domingo que nos permites estar aquí, Señor, presentes en esta escuelita, que aunque sea en línea o en una transmisión, Señor, sabemos que tú estás presente tanto en nosotros como maestras, como en los niños también. En tus manos dedicamos, Señor, esta escuelita, Señor. Dirígenos, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija a mi hermana Miriam, a mi hermana Claudia y a mí, Señor, para poderles compartir más de tu palabra a estos pequeños. Abre el corazón de estos niños y de todos los que nos están viendo, Señor. Que tu presencia, Señor, también se manifieste en esos lugares. Quita toda distracción y todo lo malo, Señor. Que ellos puedan aprender, Señor, que puedan retener todo lo que se les enseña y también, Señor, puedan hacer su manualidad. Dales habilidad, dale, Señor, imaginación para hacer sus cosas y que todo sea para honrar y glorificar tu nombre. Te dejamos todo esto, Señor, para que tú nos bendigas en grande manera. Gracias te damos por todo, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Muy bien, niñitos, pues ya estamos en manos de Dios. Ahora, ¿qué sigue? La alabanza. ¿Quién está listo para cantar a Dios? Ya, otra vez, como les digo siempre, así, sacúdanse la flojera. Espero que hayan desayunado y todo. Y la hermana Claudia nos va a enseñar un canto. Pongan mucha atención y a la clase también. Y más tarde nos vemos. Que Dios les bendiga, niños. Bienvenidos. Hola, chicos. Buenos días. Dios les bendiga. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestra escuelita bíblica virtual. Ahora, ya como nos dijo nuestra hermana Eli,
Ya terminamos una parte de las historias de la vida de Jesús. Ahora vamos a empezar con otra serie. Vamos a hablar acerca del Halloween, porque ya se vienen esas temporadas, esas fechas feas que a Dios no les agrada. Ahora yo les voy a enseñar un canto y yo quiero que se lo aprendan muy bien. Pero antes de eso, si no lo han hecho, yo quiero que compartan esta transmisión con sus, ahí en su face de su mamá o por WhatsApp, por donde ustedes quieran, para que muchos niños como ustedes aprendan y escuchen de la palabra de Dios. ¿Listos? Bueno, vamos a empezar. Y este canto se llama Cristo está conmigo. Así que yo quiero que canten fuerte. Aquí va a aparecer la letra para que ustedes lo vayan leyendo y lo vayan cantando junto conmigo. ¿Sí? Vamos a empezar. Así que muy abusados. Muy bien. Escuchen, ¿eh? Cristo está junto a mí y me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Cristo está junto a mí y me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Fuerte. Cristo está junto a mí y me guarda con poder. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Cristo está junto a mí y me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Muy bien, chicos. Este es el canto este es nuestro canto de hoy. Así que ese es uno. Ahorita vamos a cantar otro canto. Así que, como dice nuestro canto, Cristo está junto a mí y me guarda con poder. No tenemos un Dios débil, un Dios sin poder. No, tenemos un Dios fuerte. Y en cualquier situación que ustedes estén pasando de temor, Dios siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. Por eso nuestro canto decía, Cristo está junto a mí y me guarda con poder. Con el poder de amor que Él tiene, siempre Él nos va a guardar. Ahora yo quiero que pongan mucha, pero mucha atención, no se distraigan con nada. Pongan mucha atención a nuestra clase de hoy, porque nuestra hermana Miriam nos trae una historia muy bonita y muy interesante que ustedes tienen que poner mucha atención. Y en un ratito nos volvemos a ver, ¿sales? Así que listos. Hola chicos, pues estamos nuevamente con ustedes y para aprender más de la palabra de Dios. En este día sí les voy a recomendar que tengan su cuadernito y en este cuadernito vayan anotando las citas que les vaya diciendo para que posteriormente las lean porque van relacionadas con nuestra clase. Y tenemos aquí una pregunta, dice, ¿tienes miedo? ¿Ustedes han tenido alguna vez miedo de historias, de fantasmas, de brujos o de muertos? Fíjense que muchas personas pues hoy en día fingen tener miedo o piensan que es un juego, pero anteriormente no era así. Verdaderamente la gente tenía miedo, ¿sí? ¿Miedo a qué? Vamos a ver a qué tenían miedo. Estas personas tenían miedo a la vida. ¿Por qué a la vida? Porque no sabían cómo les iba a ir en el futuro. No sabían si iban a ser felices o si iba a ser su vida muy triste. Por eso tenían temor. Pero también tenían miedo, ¿saben a qué? A la muerte. Porque no sabían si iban a ir con Dios, ¿sí? Al cielo, o iban a ir al infierno, a una condenación, ¿sí? Y pues vamos a ver desde cuándo empiezan estas historias. Estas historias tienen cientos y miles de años, ¿sí? Y empiezan con un pueblo que se llama, ¿sí? Que es de los druidas y los celtas. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas. Los celtas eran del pueblo de la antigua Inglaterra, Irlanda y de Francia, ¿sí? Y todo esto que les voy a platicar, pues viene de estos pueblos, que eran unos pueblos
paganos, ¿sí? Entonces ellos pues tenían miedo a esto. Y también, aparte de que tenían miedo a la vida, miedo a la muerte, también tenían miedo, ¿sí?, a que no fueran ni al cielo ni al infierno, sino que anduvieran vagando completamente en toda la tierra, ¿sí? Y pues ellos pensaban esto. Hay una historia, ¿sí? Bueno, ellos tenían miedo a estas cosas, les digo, pero también tenían algunas creencias. Ellos tenían miedo, por ejemplo, al pasar alguna escalera, tenían miedo, por ejemplo, a pasar, que un gato pasara enfrente de ellos o que se les rompiera un espejo, ¿sí? Y esto les producía bastante temor. Y también tenían a un dios que era el dios Sol. Ellos pensaban que, pues, este dios les daba, pues, las cosechas, les daba el maíz, les daba la calabaza, y es lo que nos recuerda, pues, esta imagen, ¿sí? Este dios se llamaba el dios Samhain, que era el dios, el señor de los muertos, era considerado como el dios Sol o el dios de los muertos. Y ellos tenían un día que lo celebraban a él. Y lo celebraban a él, ¿por qué? Porque ellos no conocían de la palabra de Dios. Ellos pensaban que este Dios pues les daba todo eso, pero no conocían al Dios verdadero que había hecho el sol. Y aparte que había hecho el sol, también había mandado la lluvia para que crecieran, ¿sí? Y germinaran las semillas, crecieran y pues nos dieran estos ricos y deliciosos frutos, ¿sí? Como el maíz y la calabaza. Y pues sabemos que Dios pues nos ama tanto. Sí, dijimos que ellos no tenían la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, pero ahora sí la tenemos. Y en ella Dios nos enseña muchas cosas. Nos enseña acerca del pasado, del futuro y además de lo que viene después de la muerte. ¿Sí? Y en la palabra de Dios hay un texto muy hermoso que dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios no quiere que nosotros tengamos miedo como todas esas personas. Fíjense que esas personas en ese tiempo pensaban que las brujas y los fantasmas salían un día para hacerles daño, y este era en el día de Halloween. Entonces ellos, pues como tenían temor, ellos lo que hacían, pues se ponían amuletos para, según ellos, protegerse de los fantasmas y de las brujas. Y tenían también una costumbre de ir a los cementerios o a los panteones para cuidar, según ellos, el alma de sus muertos. Y hay una leyenda que es irlandesa, ¿sí?, de una persona, ¿sí?, que murió y que no fue ni al cielo y no fue al infierno. Entonces, como no fue al cielo y no fue al infierno, pues andaba supuestamente su alma vagando en toda la tierra. Pero pues vemos que esta leyenda, ¿sí?, es de la linterna de Jack, o Juanito el Centinela, así se llama, ¿sí? Pues es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque fíjense que en la palabra de Dios, en Hebreos 9:6 dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran y una sola vez, y después el juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno muere, ¿sí?, va a dos lugares, ya sea a uno en específico, al cielo con Jesús, o al infierno, ¿sí?, con Satanás. Entonces, pues vemos que ellos pues tenían estas creencias, ¿verdad? Y también en la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que sobre estas personas que iban a los cementerios o a los panteones, nos dice en Isaías 65:3 y 4, que
en su pueblo, ¿sí? Que mi rostro me provoca en los sepulcros y pasan la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros provocamos a ira cuando la gente va a los panteones y está con los muertos, ¿sí? Entonces nosotros pues no debemos de tener estas costumbres, porque ya vimos que son costumbres paganas. Fíjense que estas personas, ¿sí? No les gustaban los gatos. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que los gatos habían sido personas que se habían portado muy mal, que tenían tantos pecados que cuando murieron, ¿qué creen? Que se habían convertido en gatos, ¿sí? ¿Y por qué pensaban ellos pues todo esto? ¿Sí? Pues porque ellos hacían lo malo, pecaban. Sabemos que pecar es todo lo que no le agrada a Dios, por eso es que tenían tanto temor, tanto miedo. Y ellos no querían pues ir a un lugar de tormento como es al infierno. Entonces pues ellos trataban de hacer cosas buenas, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacían, fíjense, pues trataban de hacer pues muchas cosas. Por ejemplo, el no, ya les comenté, el no hacer cosas que ellos pensaban que con el tiempo pues les tomaba como pecado, porque sabemos que pecado es todo lo que no le agrada a Dios. Y nos dice en la palabra de Dios, fíjense, nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué estas personas pensaban que haciendo cosas, pues ellos iban un día pues a estar mejor, o que iban a ser perdonados sus pecados? Fíjense que ellos también tenían por costumbre que cuando una persona moría, ¿sí?, llevaban a esa persona a donde estaba el muerto. Entonces conseguían una persona pues pobre, que tuviera hambre, y la tenían ahí junto al muerto, y les daban de comer y les daban de tomar, y le llamaban comedor de pecado. Entonces ellos pensaban que se comía el pecado del que se murió, y el que se murió pues ya no iba a tener pecado, ¿sí? Y por eso lo tomaban como sustituto. Pero ya vimos que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y que nadie, nos dice en la palabra de Dios, que justo no hay ni siquiera uno. Pero también nos dice en la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús puede ayudarnos, que Jesús, ¿sí?, cuando vino y murió en la cruz del Calvario, ¿sí?, Él pues pagó todo nuestro pecado, y ahora sí Él puede ser nuestro sustituto. De la manera que ellos lo hacían, no, porque era una persona igual que ellos, ¿sí? Pero Jesús es completamente diferente. Nos dice en la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, a su único Hijo, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues Él nos está dando esta dicha. Si creemos en Jesús, nos va a perdonar nuestros pecados si nosotros le pedimos perdón, y nos va a dar vida eterna. Nos dice en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aquí nos dice que Jesús tomó nuestro lugar. Él nunca pecó, ¿sí? Pero Él se dio para que nosotros fuéramos justos, ¿sí?, por medio de Jesucristo. También en Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Imagínense, Dios estaba en el cielo, Jesús estaba en el cielo con el Padre, y Él no escatimó, ¿sí?, el dejar el cielo, se hizo hombre como nosotros, se hizo siervo para que nosotros pudiésemos ser salvos.
Y en 2 de Corintios nos dice que Él vino, murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día resucitó como estaba escrito, ¿sí? Entonces también nos dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿sí? 2:14, ¿sí? Nos habla acerca del Señor Jesús. Sí, Él murió, fue sepultado y resucitó. Sabemos que resucitó es volver a vivir, pero nos dice, les digo que en Hebreos 2:14, que dice que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, o sea, una persona moría, pero ya no podía resucitar, mas Jesús venció al diablo cuando Él resucitó, ¿sí? Y nos dice que de esta manera venció a Satanás, ¿sí? Entonces, resucitó, en Efesios 2:20 dice, resucitó de los muertos y se sentó el Señor Jesús ahora a la diestra del Padre en lugares celestiales. Entonces, esto quiere decir que el Señor Jesús está ahora en el cielo. ¡Qué hermoso! El cielo es un lugar hermoso, maravilloso, donde dice la palabra de Dios que hay calles de oro, el mar es de cristal, y yo me imagino que hay pasajes hermosos, mejores que la tierra, porque imagínense, es el cielo donde está Dios, ¿sí? ¿Y qué creen? Que Jesús y Dios, ¿sí? Ellos quieren que un día nosotros estemos con Él. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no hubiera sido así, Él no lo hubiera dicho. Dice, pero Él fue a preparar un lugar para nosotros, ¿sí? Para que cuando nosotros muramos, vayamos a este lugar, ¿sí? Recuerden que hay 3 clases de muerte. Está la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando completamente nosotros estamos alejados de Dios. Y si nosotros estamos alejados de Dios, ¿sí? Pues no tenemos comunión con Dios. Y esto puede ser, hay muchas personas aún aquí en el mundo que están muertas espiritualmente porque no conocen a Jesús, no lo han recibido, ¿sí? Y no lo buscan tampoco. Luego nos menciona la segunda muerte. La segunda muerte es cuando se nos para el corazón. A eso quiere el Señor Jesús, que cuando es la segunda muerte. La tercera muerte es cuando hay una muerte eterna, ¿sí? Cuando va uno al infierno. Pero Jesús no quiere que nosotros y que nadie, ninguna persona vaya a ese lugar. Lo que Dios quiere que todos vayamos al cielo, y cuando se nos pare nuestro corazoncito, ¿sí? En esa muerte, nosotros podamos ir con el Señor Jesús a este lugar. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo todas esas personas de los celtas y druidas nunca supieron, pues, de que Jesús les amaba, que tenía un plan hermoso para ellos y que los podía perdonar de sus pecados? ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo no había Biblias, no había imprentas para que ellos pudieran tener una Biblia y conocer de las palabras de la palabra de Dios. E incluso, pues, no había una Biblia completa como hoy la tenemos, ¿sí? Y aparte muchos no sabían leer, pero también porque hay una persona que no quiere que nosotros conozcamos acerca de Jesús, de que le aceptemos y que podamos ir al cielo un día. ¿Y saben quién es? Pues Satanás, el enemigo de Dios, ¿sí? Y nos dice en la palabra de Dios, en 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? O sea que Satanás ha trabajado para que la gente no conozca del evangelio y no conozca de la luz que Dios nos está dando, ¿sí? Fíjense que por eso es que Satanás no quiere que nosotros leamos la Biblia. Incluso nosotros que somos cristianos, a veces Satanás no quiere que leamos la Biblia. Luego empezamos a leer, nos da sueño o nos da pereza o decimos después,
¿sí? Pero es una trampa de Satanás para que nosotros no leamos la palabra de Dios. Fíjense que en la Biblia nos menciona en Deuteronomio 18, 10 al 12, ¿sí? Nos dice acerca de todas estas fechas de Día de Muertos y de Halloween, nos menciona: no se ha hallado en ti quien practique la adivinación. Y sabemos que la adivinación, pues, es una persona que interroga a un espíritu inmundo o tiene un espíritu satánico que nos dice lo que va a suceder en el futuro. Dice, ni agorero, que es el que preside el futuro por medio de los astros, por medio de las estrellas, por medio de los planetas. Dice, o eclipses, ni sortílego. Sortílego quiere decir, es una persona que observa atentamente a los animales, las entrañas de los animales, o sea, que los abren, ¿sí? Y luego nos menciona también que ni hechicero. Sabemos que un hechicero, pues, es un brujo. Ni encantador. Un encantador es el que utiliza hechizos o poderes mágicos. A esto tampoco le agrada al Señor. Dice, ni adivino ni mago. Sí, que es un brujo que practica la adivinación. ¿Sí? Y fíjense qué triste, porque hay muchas personas que hoy en día pues siguen consultando a los adivinos, cosa que a Dios no le agrada, ¿sí? Y luego nos menciona al final, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace todas estas cosas. Entonces Satanás no quiere que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, porque así puede tener completamente a la gente ciega, tapados completamente los ojos. Pero es importante por eso nosotros leer la palabra de Dios. Fíjense que muchas personas hoy en día siguen, ¿sí?, creyendo en estas cosas. Por ejemplo, creen en los signos del zodiaco. Muchos nos preguntan, ¿de qué signo eres? ¿Sí? Pero nosotros les vamos a decir, nosotros no tenemos signo, somos de Cristo, ¿sí? Y muchos hoy en día, por ejemplo, traen playeras con los signos del zodiaco, vemos revistas y están ahí los signos del zodiaco, o muchas veces hasta en las noticias, ¿sí? O en los, por ejemplo, en todo lo que es joyería de fantasía, también vienen los signos del zodiaco. Pero vean lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 47, 13, 14. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y los que cuentan los meses para pronosticar que vendrá sobre ti. Y he aquí que serán como tamo, fuego los quemará y no salvarán su vida del poder de la llama. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que están con los signos del zodiaco y que están esperando lo que supuestamente les dice o les dice para el futuro, pues estas personas se van a perder, porque a Dios no le agrada esto. Y aquí claramente dice que sus vidas no van a ser salvas, ¿sí? Entonces, pues nosotros debemos de tener mucho cuidado en nunca consultar los signos zodiacales. Y vemos que esto ya muy pronto, en 15 días, mucha gente va a celebrar lo que es el Halloween. Hallow, ¿sí? La palabra Hallow quiere decir santo, ¿sí? Y en sí toda la palabra Halloween quiere decir víspera de todos los santos, ¿sí? O noche de brujas o víspera de difuntos, es lo que quiere decir esta palabra. Pero vamos a ver que en estos días pues se supone que hay personas, ¿sí?, con legendarios que nos mencionan acerca de que pues se cree que los santos anteriormente pues eran personas que se habían ganado el cielo por ser muy buenas personas, ¿sí? Pero fíjense que en la Biblia nos menciona quiénes son verdaderamente los santos.
entonces nos menciona en Primera de Corintios 1:2, dice, a la iglesia de Dios que está en los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquiera invocan el nombre del Señor Jesús. Aquí nos está diciendo quiénes son verdaderamente los santos: los que han aceptado a Cristo en su corazón y a los que invocan el nombre de Jesús. Esos son los verdaderos santos. Y pues vemos que en estas fechas, ¿sí?, muchos se disfrazan pues de calabazas, porque son las calabazas era lo que le ofrecían, ¿sí?, a Satanás, ¿sí? También vemos a personas que están en pues de calaveras, aunque sabemos que representan la muerte, aunque sabemos que la muerte es una maldición. Y nos dice también en la palabra de Dios que la muerte va a ser echada al lago de fuego. Esto lo dice en Apocalipsis, ¿sí? Y hoy en día pues hay muchas personas que se visten, ¿sí?, o niños como ustedes se vistan, pues que de Drácula, de brujitos, de pues seres terribles, de monstruos, ¿sí? Fíjense que esta tradición, les decía que viene de los celtas y de los druidas, porque ellos pensaban que cuando venían en Halloween estos demonios a atormentarlos, ¿sí?, ellos se vestían de esos trajes tan grotescos, tan feos, porque ellos querían espantar a los demonios, imagínense, por eso es que lo hacían. Y ahora pues todas estas creencias pues las pasaron a todo el mundo, y desafortunadamente en muchos lugares pues las tienen por costumbres. Ustedes no deben de participar nunca en estas fiestas. Sabemos que en las escuelas muchas veces, cuando estamos trabajando en las escuelas, nos piden, ¿sí?, participar en todo esto, pero nosotros como hijos de Dios siempre vamos a decir no al Halloween, ¿sí? Aquí en México se celebra el Día de Muertos. En el Día de Muertos, les decía, también en las escuelas nos piden que lleven muchas veces que veladoras, o que lleven flores, o que lleven papel picado, ¿sí?, para armar la ofrenda. Pero ustedes recuerdan que son cristianos, no deben de participar en nada de esto, ¿sí? Fíjense que en la palabra de Dios, en Salmo 106:28 dice: y se unieron a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocando la ira de Dios con sus obras. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas personas ponen su ofrenda y después se comen lo que pusieron ahí para no tirar, porque es comida, pero esto no le agrada a Dios. Si ustedes, por ejemplo, conocen de una persona o un familiar que tiene estas costumbres y luego les quiere dar algo de comer, no lo acepten. ¿Por qué? Porque nos dice en la Biblia que esto provoca a ira a Dios en contra de nosotros. Imagínense, Dios en contra de nosotros, porque es un pecado muy feo que a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces no vamos a participar tampoco en las ofrendas. También vemos que hay algunos juegos que en estos días muchos los practican. Por ejemplo, tenemos el juego de la Ouija, que es una tabla, ¿sí?, que trae una flecha. La tabla trae bastantes letras y una flecha, donde muchas personas lo toman como juego y empiezan a jugar y le hacen preguntas a esta tabla. ¿Saben verdaderamente a quién están preguntando? A Satanás, porque es un demonio el que está ahí y es el que está contestando a esto, ¿sí? Ustedes también nos dicen la palabra de Dios que no debemos de hacer esto, porque es abominación a Jehová. Ya lo vimos en Deuteronomio 18:11 y 12, ¿sí? Hay un juego que se llama de Charlie, que es con unos lápices o con palos, ¿sí?, que se llegan a tener movimiento. Entonces no debemos de jugar nosotros tampoco este juego, o que nos lean las cartas, ¿sí?
¿Por qué? Porque esto también es adivinación, o que o nos lean el café o las manos, ¿sí? O también hay un juego con las tijeras. ¿Por qué? Porque esto no le agrada a Dios. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con la adivinación, a Dios no le agrada y lo debemos de evitar. También en estas fechas vemos que en la televisión, ¿sí?, o en los cines salen películas de terror. ¿Por qué no debemos de ver estas películas? Porque ¿saben qué? Que nosotros podemos abrir puertas tanto con los juegos como con las películas de terror, porque hay un espíritu, ¿sí?, de miedo, de temor, que se mete muchas veces a las personas, ¿sí? Entonces no debemos de ver esta clase de películas, porque si no estamos exponiendo nuestra vida, ¿sí? Y pues tenemos aquí un signo de interrogación, bueno, varios signos. ¿Pero por qué? Porque ahora nosotros tenemos que hacer una decisión muy importante, que ustedes solamente van a decir si sí o si no. ¿Y cuál es esta pregunta? Esta pregunta es: ¿tú quieres seguir haciendo esto que a Dios le agrada o no lo quieres hacer? ¿Tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón o no lo quieres hacer? Es muy importante que tú te contestes esta pregunta, ¿sí? Y fíjense que en la palabra de Dios, en Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y has practicado algo de esto, pídele perdón a Dios. A lo mejor lo practicaste porque no sabías, pero ahora ya lo sabes que a Dios no le agrada. Y en esta hora le puedes pedir perdón. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y en tu casa acostumbran a hacer esto, vestirse, ¿sí?, o ir a pedir dulces, recuerden que no lo deben de hacer, porque es participar en estas fiestas paganas, diabólicas. Entonces, tú contéstate. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer en esta hora. Y si tú has hecho algo de esto, vamos a pedirle perdón a Dios y le vamos a pedir, sí, que Él nos ayude. ¿Saben por qué? Porque el diablo siempre está trabajando como león rugiente y él quiere que nosotros caigamos en la práctica de estas cosas, ¿sí? Nos dice en la palabra de Dios: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude y que resistamos al diablo, va a huir y ya no vamos a tener esta tentación. Además, el Señor nos ha dicho que Él siempre va a estar con nosotros, que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Entonces, en esta hora nosotros creemos en Él y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Y si tú has practicado, vamos a pedirle perdón. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones si alguna vez hemos practicado, Señor, alguna de estas tradiciones o estas costumbres que a ti no te agradan. Gracias, Señor, porque hoy aprendí todo lo que a ti no te gusta. Gracias, Señor, porque tú me has dado la oportunidad de conocerte. Te ruego, Señor, que si algún día yo me vestí de brujita, de calabaza, o lo que sea, perdóname, Padre. Perdóname porque yo estaba completamente ignorante a todo esto, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En esta hora, Señor, te ruego por todos los niños que no te han aceptado, que te acepten, Padre, que se arrepientan de su pecado para que un día vayan contigo. Y te rogamos, Señor, que a todos, oh Dios de Israel, nos ayudes, pongas tu Santo Espíritu en nuestra vida, Padre, para que no caigamos en las trampas de Satanás, Padre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, chicos, que Dios les bendiga y recuerden siempre toda esta clase. ¿Por qué? Porque acuérdense que Satanás quiere hacernos caer, pero nosotros vamos a resistir al diablo y va a huir. Y vamos a decir no a Halloween y no a Día de Muertos. Que Dios les bendiga. Dios. Muy
Muy bien, chicos, qué hermosa enseñanza, ¿verdad? En esta enseñanza nuestra hermana Miriam nos enseñó que no tenemos que participar en el Día de Muertos o en el día de Halloween. Pero ¿qué creen? Ay, nuestra clase de hoy se llamó ¿Tienes miedo? Bueno, nosotros como niños cristianos no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque como decía nuestro canto, porque Cristo está con nosotros y nos guarda. Y dice la Biblia que hay una parte en la palabra de Dios que Jesús les dijo a sus discípulos cuando Jesús iba a ser crucificado, antes de ser crucificado, les dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto lo encontramos en Juan 14:27. Así que cuando ustedes tengan miedo, tengan angustia o algo, recuerden este texto, que Dios nos dejó la paz para que nosotros estemos tranquilos. Vamos a repetirlo otra vez. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Por última vez. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Así que apréndanselo. Si se les hace muy largo, apréndanse nada más este pedacito que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque a lo mejor en estas fechas muchos vamos a tener miedo de salir a la calle por tantas cosas que va a haber ahí colgadas, muertos, fantasmas, brujas. Bueno, apréndanse si quieren nada más este pedacito para que ustedes cuando les dé ese miedo se acuerden de esta parte de la palabra de Dios que la encontramos en Juan 14:27. ¿Sí? Bueno, ahora por último vamos con nuestra hermana Eli. Hola de nuevo aquí. ¿Están listos ya para hacer su manualidad? ¿Ya se aprendieron el texto de memoria? Bueno, si no se lo han aprendido, tenemos una semana para aprenderlo usando una manualidad. Esta manualidad está muy bonita, me gustó para compartírsela a ustedes y ustedes lo pueden hacer en su casa. Pueden de sus libros, no sé, de geografía o algún mapamundi que tengan, o ir a la papelería y comprar un mapamundi, lo pueden pegar y si lo tienen en un libro lo pueden calcar. Vamos a ver lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar el mapamundi, yo lo imprimí, pero bueno, ustedes lo pueden copiar de su libro de geografía y lo van a marcar, lo van a calcar como comúnmente le decimos. Vamos a empezar a calcar todo el mundo, porque esa va a ser nuestra manualidad. ¿Cómo dice nuestro texto? ¿Ya lo están diciendo? No los oigo. La paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, lo calcan y va a quedar algo así. ¿Ya vieron? Ya cuando lo terminaron de calcar, vamos a usar una pluma o un marcador, lo que ustedes tengan a la mano, el color que ustedes quieran. Yo estoy manejando estos colores, pero ustedes lo pueden colorear o remarcar del color que ustedes quieran, porque en realidad es lo que tengan en casa. No necesitan comprar grandes, todo el material o los plumones, pero regularmente ya todos los niños tienen los plumones. Bueno, cuando ya lo remarcamos, va a quedar así, ya remarcado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestros colores y vamos a empezar a colorear todo lo que es la tierra, donde se supone que hay tierra, que es en los países, ¿verdad? Por ejemplo, México, Estados Unidos, hasta sirve para que aprendan los países que tenemos, ¿verdad? En todo el continente americano. Bueno, una vez que ya colorearon todo, va a quedar algo así. Va a terminar coloreado café o verde, el color que quieran, y azul, que se supone que es el mar. Yo le dejé aquí blanco como que es los glaciares. Bueno, el glaciar del lado norte. Ya que tenemos esto ya coloreado, vamos a recortar. Ah, otra cosa, cuando lo recorten lo pueden pegar en un pedazo de cartulina para que quede más firme. Yo tengo este pedazo de cartulina, pero si no tienen puede ser a lo mejor de un cereal, o de una caja de zapatos, o de los calendarios que luego regalan en las tiendas. También es como cartoncito, lo pueden pegar ahí y les va a quedar algo así. Lo pegan y le ponen la parte primera del texto que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Muy bien.
Ahora vamos a hacer la parte del corazón. El corazón lo tenemos aquí. Yo ya tengo este remarcado, pero bueno, ustedes van a hacer lo mismo con un corazón. Lo van a remarcar del color que ustedes quieran. Yo usé un rojo, entonces lo van a remarcar así en toda la orilla para que se vea más bonito. Puede ser pluma roja, crayón, lo que quiera. Aquí ya lo remarqué, ¿ya vieron? Una vez que lo tenemos remarcado, vamos a colorearlo. Yo lo estoy coloreando color rojo, pero ustedes lo pueden colorear del color que ustedes quieran. Ustedes, como les he dicho, usen su imaginación y las técnicas que ustedes quieran. Una vez que ya está coloreado, ya lo tenemos aquí, vamos a recortarlo. Y ya aquí ya lo tenemos recortado. De hecho, yo lo hice ya en una cartulina. Ustedes lo pueden hacer en la cartulina o pegarlo después en una cartulina. Y aquí le vamos a poner la otra parte que dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe nuestro ¿qué? O sea, que no tenga miedo nuestro corazón. Y así escriben todo el texto y les va a quedar algo así. ¿Ya vieron? Más o menos les enseñé cómo rápidamente. No es tan complicado. Y ya cuando tengamos esto, vamos a hacerle 2 orificios en la parte de acá de este cuadrito y en los corazones. Y vamos a pegarle ya sea un listón o un listón, o pueden usar curly o un listón o un hilito, lo que ustedes tengan en casa. Lo voltean y nada más lo hacen hacia acá, le pegan con Durex o resistol, lo que ustedes tengan, y acá arriba también le ponen una parte para que puedan colgarlo. Esto es importante que lo tengan presente en su casa en estos días, porque a lo mejor a muchos niños les da miedo lo que viene, ¿no? Lo de los muertos y toda esa cosa. Pero dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. Pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios está con nosotros. Esta sería la manualidad de esta semana. Yo espero que la puedan llevar a cabo y la puedan mandar fotos cuando tengan ya sus manualidades hechas. Acuérdense que estamos tomando nota. Ya sería de la nueva serie que vamos a comenzar. ¿Sale? Bueno, entonces sería todo. Y entonces vamos a despedir ya la clase. Espero que les haya gustado toda la actividad. Y esperamos que dentro de 8 días, si Dios quiere, aquí nos vamos a ver, nos vamos a encontrar. Y que Dios los bendiga mucho. Y ahí estamos. La hermana Miriam va a pasar a despedirnos. Y los esperamos con sus respuestas también, porque los estamos anotando. Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos y darle gracias a Dios por todos estos trabajos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos este día escuchar más de tu palabra. Gracias por los cantos, Señor, que aprendimos, Señor. Gracias por el trabajo manual. Permite que toda esta semana, Señor, sea de gran bendición, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Recuerden de mandar sus evidencias y aparte de compartir también todos estos trabajos. Que Dios les bendiga.